UFD Podcast, episodio 5. Teatro, el arte que nunca muere. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast favorito de la universidad. Mi nombre es Alison Leal Jiménez, estudiante de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Hoy, por motivo del Día Mundial del Teatro, nos acompaña el gestor escénico Jonathan Rebolledo Rivera. Hola, Jonah, ¿cómo estás? Hola, Alison. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí presente en este nuevo podcast que estamos iniciando. Es divertido, ¿no? Vamos a ver. Es como la primera vez que acá en la universidad, pues... ¿Te invitan a algo así? Me invitan a participar en un podcast. Digo, trabajos académicos, pero no ya con toda la producción, pues ya más elaborada. Okay. Está padrísimo. Bueno, Padrísima la experiencia. El título de este podcast es El teatro, el arte que nunca muere. Para mí el teatro es un arte me evoca magia, porque para mí es algo tan natural que no se repite y lo vives una vez en la vida, porque puedes ver una obra de teatro muchas veces, pero esa primera vez que la ves es para siempre y es algo especial. ¿Tú cómo definirías el teatro? Bueno, pues como definición tendría que irme hacia algún punto en específico que es como encuadrar conceptos. Pero justo el vivir el teatro tiene que ver con esa única experiencia, ¿no? Con ese contacto de un único momento que no se va a repetir y que por más que, exacto, vuelves a ir a esa función, vuelves a ver, incluso podrían estar las mismas personas, los mismos actores, pero nunca va a ser igual, ¿no? No es lo mismo, lo vives diferente. Sí, o sea, repliquemos un partido de fútbol exactamente igual, no se puede. No se puede, y el teatro constituye eso, una parte de las artes vivas, como lo puede ser la danza, como lo puede ser la música, que en su momento lo estás viviendo, ¿no? O sea, puedes escuchar la grabación de una canción, pero no hay nada como vivirlo y sentirlo ahí. Puedes ver un video de una danza, pero cuando estás ahí, incluso sientes el calor de las personas, la energía, ¿no? Sí, es muy diferente. Y lo mismo le sucede al teatro. Básicamente, justo como decías, es algo mágico porque nace a partir del ritual, que básicamente todas las artes parten desde ahí, ¿no? Desde el ritual. El ámbito de la religión, ¿no? Porque según yo entiendo que el teatro nació con las festividades en Grecia hacia el dios Dionisio, Ajá. que era como unos rituales que hacían, pero no era como tal actores actuando una obra específica, sino que había un coro, había música, había instrumentos, era otro tipo de teatro, ¿no? Sí, de hecho se ha ido transformando el teatro, ¿no? Si ahora lo podemos revisar, es el cine el que capta la mayor cantidad de miradas. Pero pues hacia el siglo IV antes de Sí. Cristo, pues no teníamos oportunidad ni de cine ni de otros medios de comunicación. Y entonces el mejor medio de comunicación era algo muy parecido a lo que hoy conocemos como el teatro, ¿no? En donde en grandes escenarios se presentaban justo grandes historias, normalmente eran tragedias sobre las conquistas o las derrotas de los pueblos ante otros pueblos o ante dioses y en estos conflictos que estaban, pues lo que en ese momento la sociedad quería, ¿no? Y justo en Grecia, porque era el espacio donde estaba el apogeo del conocimiento del universo de todos los grandes filósofos, ¿no? Que tenemos. Además de los filósofos, de los escritores, de las ciencias en general. Entonces el teatro surge ahí y se hacían grandes festividades. Sí. Estas festividades en honor a Dionisio, más adelante pues se iban a convertir en lo que hoy conocemos como teatro. Semana Santa y carnavales. Entonces esos carnavales, esas tradiciones las tenemos hasta ahora. Okay. Y en ese tiempo. Y normalmente los autores de las obras presentaban 7 tragedias y una comedia. Y entonces eran cuestiones maratónicas, ¿no? Incluso había obras que duraban días
y la gente entraba, comía, veía un rato, se salía, había otras obras que eran más pequeñas. Desafortunadamente con el paso del tiempo pues nada más nos llegan unas cuantas y las más importantes, ¿no? Pero pues volviendo a la parte mágica, lo que buscaban en aquel tiempo y hasta la fecha es eso, abstraerte un poquito de tu realidad, meterte en esta mentira, ¿no? O sea, enseñarte que hay una mentira, mágico, ¿no? pero que además es algo que tú puedes saber y crear y que te lo puedes imaginar. Y ese es lo maravilloso de no nada más el teatro, sino de todas las artes vivas, que en ese momento no estás. Tú como espectador vas a un lugar ya como con la conciencia de ir a engañarte a ti mismo, ¿no? Claro. Porque vas con esa idea de que, ¿qué voy a ver? Hasta para ver una película, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, te estás engañando y te estás creyendo la mentira del director, ¿no? Claro, Obviamente. y aunque ya conozcas la obra o aunque ya conozcas la película, más o menos la historia, por ejemplo, El Rey León ya en el live action, tú Live dices, action. ya sé la historia, pero quiero sentirme engañado de nuevo de otra forma. Ah, exacto. Lo mismo sucedía mucho con el teatro y sucede con el teatro durante toda su evolución. Efectivamente, en un principio era un actor contra o versus contra un coro. Este coro, pues de alguna manera iba interpretando o a los dioses, o a los reyes, o el lamento de los pueblos derrotados, o los cánticos de victoria de estos pueblos, ¿no? Y después evolucionó a que hubiese dos actores y así sucesivamente hasta que de pronto se fueron diversificando tanto los géneros como los estilos con el paso de los años. Y también la maquinaria teatral, la escenotecnia. El espacio, todo. Todo se fue modificando. Hubo una diversificación y hay rompimientos a lo largo de la historia y que hasta la fecha podríamos decir que todavía el teatro se sigue transformando, pues obviamente por las cuestiones o las necesidades de la misma sociedad. Pero es por lo mismo, ¿no? Como es un arte viva que incluye personas, que incluye todo lo que tiene que ver con el arte. Siento que es algo que se va transformando y que nunca va como a parar. Siento que, como dicen, ¿no? El cielo es el límite, ¿no? Y es que en cada función, o sea, por ejemplo, en mi experiencia como actor, en alguna de las obras, por ejemplo, Caracol y Obsidiana, a mí me tocaba hacer un personaje que en teoría empieza siendo como el malo de la historia, como el que es negativo, como el que va en contra de la tesis de la misma historia. Y termina siendo amado de alguna forma por el público porque se convierte hacia el final de la misma historia. Y por más que yo buscara ser muy malo durante la función, a veces el público era el que me motivaba a ser más malo o ser más bueno. Porque además había una votación en cada función y tenía dos finales la obra. Entonces... ¿Eran como alternativas? Sí, o sea, el público decidía si yo ganaba o yo perdía. Normalmente yo perdía. Solo una vez gané, siendo el malo, ¿no? Y aunque ganaba, el final terminaba teniendo esta como dualidad de cosas, ¿no? Entonces, siempre he querido como decir, voy a ser más malo, más bueno. El público era el que decide. Entonces, siempre va a ser cambiante. Pero justo eso de tu experiencia, o sea, por lo que entiendo, tú tienes otra licenciatura, ¿no? Así es. ¿Cuál es? Licenciatura en Derecho. Okay. ¿Y cómo pasaste del derecho, o sea, de los libros, las leyes, la Constitución, no sé, al arte, al teatro? ¿Cómo das ese cambio tan drástico? Bueno, el teatro llega a mi vida a los 12 años. Me convierto en director empírico a los 15 años. Pues de lo que yo veía, o sea, no era como estudiado, no había como leído muchos libros, sino ¿Pero solamente... tú por tu intuición? Con mi intuición y con lo que había visto en otras obras y con lo que había visto, básicamente hago lo que en ese momento para mí era hacer una obra de teatro. A los 18 años me invitan ya formalmente a dar clases de teatro. Había yo terminado 2 cursos, uno de dramaturgia y guionismo y otro sobre justo de dirección. Y entonces empiezo a dar clases en un colegio, en un Cebetis 8, y de ahí formamos un grupo porque ya no, el taller de la misma escuela tuvo que reformarse y demás. Salgo de ahí y entonces formamos una compañía de teatro, a los 19 años. Y entonces yo ya estaba estudiando Derecho, pero el teatro nunca dejó de estar conmigo.
cuando termino de mi licenciatura y comienzo a litigar y demás, me doy cuenta que había muchas cosas que no me gustaban de ahí, de la parte de derecho. Pero no es nada extraño que muchos abogados o que muchas personas que han estudiado leyes e incluso ingenierías se dediquen al teatro. ¿En serio? Por diversas circunstancias. Incluso arquitectos se dedican a ser escenógrafos. En fin, sí es como muy, muy constante. Y bueno, pues yo con el paso de los años me fui especializando en el área de teatro y entonces empecé a tomar cursos, talleres, diplomados, estancias de formación. Estuve en Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, durante una estancia de formación y ahí fue donde me dije, ¿por qué no mejor seguimos profesionalizando? Se abre la maestría en Teatro y Artes Escénicas y bueno, pues la pude estudiar y ahora me aquí. El teatro fue como tu segunda casa, ¿no? Pues más bien creo que ha sido mi primera, ¿Tu primera? y no me he ido, no me he ido de ahí, no creo irme, porque además es otra de las cosas. A la danza tú puedes bailar y a lo mejor puedes seguir bailando, pero Sí. no en el mismo estilo, porque no puedes hacerlo durante todos los años. Eso me pasó a mí. Y el teatro no. El teatro puedes hacerlo toda la vida, todo el tiempo, hasta que te mueras. Entonces decidí. Yo de hecho también estuve bailando más o menos entre los 15 y los 19 años, pero justo ya después ya no eres Sí, apto, ya no te no ve, eres. vas al casting y ya no te eligen. Ya no es Justo lo ya no mismo. eres tan joven, ¿no? Igual a mí me Claro. pasó lo mismo, yo hacía ballet y era como que, no, es que ya no das para ese papel de niña, Sí. pero tampoco das para el papel de adulta. De adulta. Entonces, ¿para qué papel das? Nadie sabe, pero ahí estás intentando en el arte. Y eso es lo que me orilló a mantenerme en el teatro. O sea, de que en otras áreas, como en danza, que también me Sí. encantaba también, o sea, practicarlo. Ahora podría yo decir, bueno, puedo generar una coreografía, podría estar en esto, porque pues el teatro, al ser una disciplina que abarca pues todas las bellas artes, de hecho, el teatro dejó de ser una de las bellas artes para convertirse en una disciplina, porque ocupa el cine, ocupa la arquitectura. Es como global, ¿no? O sea, porque abarca Todas las muchas artes. disciplinas al mismo tiempo, entonces eso lo convierte ya no en un arte. Ya no como tal en un arte específico, sino que es una disciplina, o sea, se Ok. llena de todo. Sí. No podría estar como solito, ¿no? Así tú veas un monólogo, tiene que haber un iluminador y este iluminador, de alguna manera, pues es parte de un trabajo. También está un escenógrafo, también está la parte del utilero, el de la taquilla, en fin. Es decir, siempre hay todo un equipo, pero también están los de publicidad, pero también están los que están generando la parte de la producción. En fin, o sea, todo el equipo de teatro se convierten en un complejo de artistas, ¿no? O sea, Ok. el que hace la gama de colores, los vestuarios, los maquillajes, o sea, que todo este proceso te va llevando hacia llegar al teatro. Entonces, son muchísimos artistas creando teatro. Y en tu experiencia como actor, o sea, ¿iniciaste como actor o como director? Como actor, Como actor. como actor. ¿Y actualmente te enfocas en actuar o en dirigir? Mira, es como curioso. Yo quisiera actuar más. Ok. El problema a veces sucede que no hay muchos directores o no hay muchos proyectos en los cuales yo pueda participar. Digo, también por mis actividades, ¿no? O sea, si solamente estuviera actuando, pues seguramente eso estaría. Pero cuando me invitan a trabajar, pues me encanta y yo disfruto muchísimo Sí. actuar. Sin embargo, tengo que estar generando mis propios proyectos y entonces me dedico más a la dirección y a la producción, en general, a la docencia. Estoy dentro de la Escuela de Iniciación Artística de la Escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes y ahí Ok. pues tenemos que estar creando constantemente proyectos tanto infantiles, juveniles, adultos, personas de la tercera edad, incluso hasta para personas privadas de su libertad por alguna situación. Sí. Entonces me dedico más a la dirección, a la producción. Últimamente me he dedicado muchísimo a la dramaturgia y como que vas estableciendo parámetros, pero me encanta actuar, o sea, sí, soy fanático de actuar. Y en cuanto a tu docencia, o sea, ¿tienes alumnos desde niños hasta adultos? Sí, he tenido, pues desde 19 años empecé, poco a poco lo fui formalizando y a partir de 2008 a la fecha no he parado de dar clases, de estar en Sí. la parte docente en teatro a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, a nivel iniciación artística, tanto infantil como juvenil, a nivel pues tercera edad. Estuve formando varios grupos y de hecho hay muy bonitas obras ahí.
Y el último camino que he incursionado es con las personas del Centro de Readaptación aquí en Pachuca Hidalgo. Justo en la pandemia no había oportunidad de que sus familiares visitaran a todos los presos. Sí. Entonces, lo que implementó la Secretaría de Seguridad fue generar talleres, y entonces uno de esos talleres fue teatro. Llegué allá y fue maravilloso porque además se entregaron muchísimo. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, trabajar con las personas, o sea, ¿qué fue lo que ellos querían de ti? O sea, ¿qué es lo que tú querías enseñarles y ellos de ti? O sea, ¿qué querían aprender? Una de las cosas interesantes fue que, o sea, yo no iba a juzgar si eran buenos o malos, ¿no? Si habían matado a alguien, no sé. Eso era su vida, ¿no? Sí. Yo lo que quería era compartir, y que es algo como que predico. Me gusta compartir el conocimiento. No lo tengo todo, pero lo que tengo se los muestro, y si a ti te sirve como herramienta para vida, porque ese es el teatro, ¿no? O sea, no, el teatro no solamente significa estar a una obra y verla, ¿no? Uh-huh. Sino el teatro tiene un mensaje, y por eso mi definición del teatro es diversión, disciplina y comunicación. ¿Por qué? Porque tiene que comunicarte algo, tiene que decirte algo, tiene que saberse algo, ¿no? Obviamente tiene que ser divertido, y obviamente tienes que llevar una cierta disciplina, y no hablo como disciplina artística, sino como ciertas reglas que sí tienes que llevar para que entonces pues toda la magia del teatro ocurra. Bueno, y ahorita con las nuevas generaciones, hablábamos un poquito antes, ¿ha sido un reto con ellos, con los niños? O sea, que se integren al teatro, porque son muchos niños los que dicen, ay, sí, yo quiero ser jugador de fútbol, ay, sí, yo quiero, no sé, ser abogado. Okay. Dudo que a poco les pase eso, ¿no? Pero hay un niño que llegue así con esa emoción de, yo vine aquí porque quiero o porque me obligaron. Sí, ¿no? Sí he tenido muchas experiencias así. La primera vez que empecé a trabajar de manera como más organizada, uh-huh, estos talleres fue como en el 2008, llegando en Zimapán. Y algunos de ellos justo ahora se dedican de lleno, son actores o actrices en Ciudad de México, en otros estados, en Guadalajara, en Querétaro. Bueno, en fin, se dedicaron, estudiaron y ahora hacen eso, ¿no? Sí. Actualmente tengo varias, ya generaciones que han salido de la Escuela de Iniciación Artística y que salen de la Escuela de Iniciación y se van al Instituto de Arte, se van a México, al Centro Nacional de las Artes, o estudian en alguna otra escuela, y no, sí llegan con toda la ilusión. Claro, o sea, no es lo mismo tener a lo mejor no sé, en una clase de, como dices, de fútbol, 20 niños, y en una clase de teatro, pues a veces llego a 5, ¿no? Pero cuando esos niños se comprometen, y justo acabo de terminar ahorita en febrero, la segunda generación de la Escuela de Iniciación del Centro Mineralense de las Artes, los 5 niños que se graduaron estuvieron conmigo 3 años. Uh-huh. Y los 3 años fueron evolucionando al grado de que ahorita 2 de ellas se fueron a teatro musical, otra sigue estudiando música, pero porque también quiere hacer ópera. Uno de ellos se dedica al fútbol y no era nada sociable. Ahora, bueno, además de que mejoró mucho en el fútbol, ahora le encanta actuar. Entonces, sí hay, o sea, creo que ya se ha diversificado muchísimo la gente y los gustos por el teatro. Ok. Y actualmente, o sea, decíamos que la parte cultural no es tan apoyada, no es tan consumida por los mexicanos, ¿no? Me incluyo, tal vez. Entonces, ¿cuáles son esas limitantes que tú tienes al tener tanto una escuela como tener proyectos en diferentes edades? ¿Qué son esas limitantes que te pone tu mismo contexto para poder llegar a eso, a producir? Para crecer y producir. Exacto. Bueno, mira, sí hay muy poco como apoyo, pero eso es como una lucha constante en todo el tiempo. No es que sea de hoy, incluso no es que sea que el cine haya desplazado al teatro. Desde la época del Renacimiento ya venía las grandes compañías de ese momento teniendo problemas justo por el desabasto, y porque decían es que no hay gente en los teatros y demás. Más bien es la visión que cada quien le va dando. A mí me ha gustado mucho que el teatro es muy lúdico y que de alguna manera siempre al transmitirte esta idea
se logra transformar. Entonces, no te tienes que encasillar en que solamente tienes que hacer obras para Ocesa, ¿no? Sí. O sea, tienes muchísimo campo y entonces uno de ellos son las escuelas. Las escuelas dentro de su normativa, por lo menos en México, tienen esa posibilidad de estarte llevando constantemente en cursos y demás, y además tienen un presupuesto. Entonces, si las personas que hacen teatro se dedican a eso, además crearíamos público. Y entonces viene todo este movimiento, vamos a llamarlo de teatro independiente, de creación de públicos, y además de que el teatro se ha diversificado mucho y ya se hace en espacios no convencionales, como puede ser teatro callejero, en una casa, en un patio. Yo he hecho obras de teatro en el atrio de una iglesia, porque así nos lo pidieron, y llevé una obra a niños autistas en un cuartito súper pequeño. Entonces, o sea, se puede diversificar el teatro, esa es la ventaja y esa es la maravilla del teatro, que puedes tú hacer magia. ¿Por qué? Porque afortunadamente ocupas mucho la mente, ¿no? Y entonces, como te decía, cuando tú llegas a ver una obra de teatro, sabes que te van a mentir, Te van a engañar, ¿no? Y entonces, a ver, ¿me vas a engañar bien o mal? Y entonces ahí está como la jiribilla para que podamos encontrarle el amor y acercarnos más al teatro. Sí, no es tan común. Pero ¿por qué también? Porque muchas obras también no son tan buenas. O sea, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor te queda como ese pequeña cosquillita y dices, es que fui a ver una obra y me aburrí. Sí. Y dices, híjole, pero yo diría, ¿sabes qué? Es que las obras de teatro son como las vacunas. Algunas te vas a enfermar y habrá otras que solamente sentiste un piquetito. E incluso más adelante verás que todos se enferman y a ti no te pasó nada. Entonces, la vacuna te funcionó mucho mejor. Lo mismo sucede con el teatro. Habrá unas que te enamoren y habrá otras que digas, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero hay que probar de todo para poderlo ir campechaneando. Como hay que ir a un concierto, como hay que ir a un museo, como hay que ir a un partido de fútbol, como que hay que irse de fiesta. O sea, me parece que tenemos que diversificar y todo eso va complementando al ser humano. Pero sí, exacto. El teatro nació como esa forma de ritual, pero va evolucionando de una manera, por ejemplo, en la Edad Media, que se veía como muy mal y que de hecho ya llega el teatro callejero. Entonces yo digo que el teatro ha sido como ese arte que se va evolucionado, pero en sí como en su burbuja, no sé si me entiendes, o sea, como que se va transportando a diferentes contextos, pero sin perder su burbuja, sin perder su magia. Justo, por ejemplo, en la época de la Edad Media, era muy criticado el teatro porque empezaban a ocupar mujeres. Sí. Entonces, obviamente, esta mitificación sobre las mujeres fue lo que llegó, yo creo, a que hubiera como una especie de resistencia y el teatro se volviera más socialista. En la época del Renacimiento, después de que venían todas estas caravanas de Francia con los gitanos, llevando teatro, principalmente la comedia del arte, que eran sketches Eran básicos. como comedia y tragedia, ¿no? Fueron los primeros géneros. Bueno, decirlo, ¿no? si nos regresamos a la parte clásica con Grecia, sí, nace la tragedia y la comedia. La comedia vista como las desgracias del ser humano, porque no hemos de negar que si vemos a alguien que se tropieza, sí nos vamos a reír. Te da risa, ¿no? Y dices, ¿por qué te da risa la desgracia humana? Bueno, pues es que así nace la comedia. O sea, es algo inherente al ser humano. Y la tragedia es a lo mejor esa misma caída, pero muy lento, más doloroso. En fin, tiene sus características. Y de estas dos se desprenden se infinidad, van, ¿no? N cantidad de géneros que a la fecha encapsular alguna obra en un solo género, en un solo estilo. Sí, yo creo que más bien es disfrutarla. Digo, ya si haces un análisis, una crítica, bueno, claro, pero si tú vas a algún lugar es disfrutarlo, ¿no? Y después, te digo, cuando ya llega el Renacimiento, esto clásico lo voy a tomar y lo voy a hacer con estos cánones que me estaban dando de estética en los griegos, los romanos, el periodo románico, el periodo cristiano. Claro. Dices, sí, pero ¿y qué tal le doy algo más de realismo? Y entonces empezó a haber como ya una escuela que empezó a crear cosas que decían, bueno, a ver, ya no solamente vas a hablar, porque antes los actores hablaban al público, ¿no? O sea, directamente. Se crea la cuarta pared, ¿no? Sí, la cuarta pared se va a crear mucho más adelante, pero antes le hablaban al público y además había una persona enfrente que era tu apuntador, porque antes no se aprendían los textos. Le decía, ¿no? El diálogo. Le iba diciendo el diálogo y entonces, pues ya, ¿no? Y obviamente esta parte de los jitomatazos o de que aventaban cosas surge en la época del Renacimiento porque había gente que era muy mala escuchando o había gente que era muy mala leyendo. No. Y entonces no se entendía la obra y venga los jitomatazos.
Pero gracias a todo esto y a toda esta escenotecnia, digo, en ese momento no había luz, ¿no? Sí. Se creaban todo aparte de lámparas y de diversas como conchas que estaban en la parte del proscenio, que es la parte más cercana al público, es la Sí. redondel, donde en algún momento también existió la parte de la música. Ahí estaban estas conchas y era la iluminación y atrás de una de estas conchas estaba el apuntador. Y entonces empezaron a evolucionar y de hecho ya la mayor evolución viene cuando llegan los directores, los primeros directores ya de escena. Hay una evolución en el teatro del Siglo de Oro, básicamente porque los autores son maravillosos, pero antes el autor era el que dirigía, actuaba y demás. O Todo, sea, ¿no? todo. William Shakespeare es uno de los claros ejemplos que pudo haber sido, o no, porque también está un mito donde no existió Shakespeare. William Shakespeare. Era Pero compañía, ¿no? sí, pero él hacía todo. Sí. O sea, todo, y administraba y demás, y entonces pues obviamente era todo un rollo. Y son estos primeros escritores que empiezan a inmiscuir poco a poco a la mujer, muy lento, realmente no se podía por las mismas normas, y que incluso en su momento las mujeres que iban al teatro eran tratadas como prostitutas, porque la gente iba, veía la obra Ok. y terminaba, y entonces ya al salir pues contrataban a la actriz pues para irse, ¿no? Sí. Entonces, todo esto fue cambiando y también, te digo, el teatro mismo ha ido evolucionando a llevarte a otros lados, a otros mundos. A partir de la primera mitad del siglo XX, todas las vanguardias artísticas van a cambiar en todos los aspectos y el teatro no va a quedarse atrás, ¿no? Sí. El surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, o sea, cada una de las vanguardias artísticas va a generar un camino hacia el teatro. Y este mismo, al estar generando un cambio, va a dar apertura para que se hagan N cantidad. Y hay cosas que incluso yo veo ahora y que digo, híjole, esto como que no es teatro. Y como que esto ya no me gusta tanto. Pero ¿por qué ya no es teatro? Porque se mezclan tantas cosas, o sea, entre música, ficción, no ficción. Hace unos años todavía sigue un encuentro que se llama Teatro Línea de Sombra y es donde este encuentro nos permite ver otras opciones, manejo de cuerpo, manejo de objetos, pero por ejemplo me tocó ver a una persona que en plena escena se estaba flagelando, ¿no? Cortándose y, o sea, y tú dices, eso, además de que es doloroso, el verlo es un poco... Y te me genera crea una un sensación, conflicto, ¿no? Pero ella tenía su discurso y entonces tú dices, esas nuevas formas de teatro, ¿son teatro o no son teatro? Si te gusta, disfrútalo y si no te gusta, no lo veas. Es igual que algunas películas, ¿no? Habrá géneros que te gusten más que otros y lo mismo en la música, y lo mismo en la pintura. O sea, yo creo que el teatro tiene tanta diversidad y gracias a eso se sigue festejando, pues ahora, ¿no? En el Día Mundial del Teatro. Y además, pues se emite un mensaje, que este mensaje normalmente es por alguien pues representativo de todo el teatro a nivel mundial y que cada año pues nos recuerdan por qué es tan importante, ¿no? Siento que la perspectiva del teatro va cambiando, ¿no? Va evolucionando con el paso del tiempo, porque inició como un ritual, después como algo malo y luego como algo muy malo, pero siento que actualmente el teatro no tiene esa cercanía con el público, o bueno, no sé si yo lo veo así, pero a veces siento que el teatro no llega a mí, sino que yo lo tengo que buscar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, sucede más en México, o sea, digo, a nivel mundial sucede sobre todo en los países que no están tan desarrollados, pero no es solo el teatro. O sea, hay muchas áreas de todo el conocimiento de las artes, de los deportes, que no llegan a nosotros por un desconocimiento, porque obviamente no estamos desarrollados y porque estamos más preocupados en otra cuestión, a lo mejor de consumismo, a lo mejor cuestiones capitalistas y demás, y entonces estoy con la moda y solamente esto es lo que me interesa, aunque no te construye en nada. Sin embargo, me parece que sí hay ciertos grupos, como tú dices, que sí trabajan en razón de disfrutar una obra. Y, por ejemplo, ciudades como Ciudad de México, hay mucha gente que se acostumbra a ir al teatro. O sea, sí, ahí es totalmente diferente. Porque además hay mucho más teatro. Hay más oferta, más compañías, hay más gente, hay más público. Sí. Entonces, entre más pequeñito es más difícil. Yo, o sea, he dado clases en municipios muy pequeños en donde, pues, si logras formar una compañía,
y la gente llega a ver una obra de teatro, ya o sea, fue el boom, ¿no? Fue el cambio radical que hubo. Y entonces en la escuela dicen, pues es que ya montamos la obra, y entonces ahí llaman y ellos hacen su propio grupo y ya hubo una evolución, ¿no? Sí. Sin embargo, pues todos los que hacen de forma amateur, ¿no? El teatro, pues se van a esos principios del teatro clásico, del teatro del Renacimiento, ¿no? Donde ya dejas fuera 500 años de teatro o de evolución, Okay. Y poco a poco van descubriendo que necesitan música, que necesitan iluminación, que necesitan una paleta de colores, que necesitas una ruta crítica, que necesitan... aprendiendo en el camino, ¿no? Claro. Sobre la marcha. Claro. Y en esa evolución, o sea, nada más como para cerrar este comentario, yo creo que el teatro no deja de evolucionar. Yo no creo que muera igual que un libro, yo no creo que muera igual que muchas cosas como la palabra escrita, pero sí creo que las formas de ver teatro van cambiando. Sí. Esta es una. O sea, estamos en un podcast y estamos hablando de teatro, ¿sabes? Okay, o sea, esto ya... es teatro, ¿no? Nos estamos presentando. Brecht decía que se necesitan 3 cosas para que exista una obra de teatro. Una persona que observa, en este caso que escucha, una persona que hace algo y un espacio. Y entonces nosotros estamos dentro de este espacio auditivo, visual, hablando sobre teatro, y las personas que nos están escuchando o viendo, pues obviamente están disfrutando de ello y estamos haciendo esa interacción, aunque sea incluso digital. Entonces se convierte como en una obra de teatro. Claro, la vida es una obra de teatro. ¿Pero por qué la vida es una obra de teatro? Todos somos personajes. Tú eres una personaje, de hecho de ahí viene el origen de la palabra personaje. Con tus papás, eres hija. Con tus hermanos, eres otra. Con tus amigos, con tus familiares, con desconocidos, en la escuela. Camaleón. Claro, todos tenemos muchísimas máscaras. De ahí el origen de la máscara. No es necesariamente que me ponga yo algo. Es que todos somos distintas personas, aunque siempre somos la misma. Y ahora eso llévalo al mundo y, o sea, captura un pedacito de ese día, de ese momento, y que encuentres un conflicto. Recordemos el triángulo aristotélico, qué, cuándo, dónde, y eso ya te lleva a una escena. O sea, perdió hoy mi equipo, ay, sufro por eso. Ya hay un conflicto. Ahí está, ¿no? El dramatismo, y estás llorando. Alguien más lo está viendo, la esposa, ¿no? Está viendo, ay, otra vez estás con tus chelotas, ¿no? Porque perdió su equipo. Listo, eso es una escena de una obra o de algo que está sucediendo. Y ahora pásalo a lo digital, a una imagen, y lo conviertes en cine. Siento que eso es lo bonito, ¿no? Capturar un momento de la vida, de la realidad. Y muchos directores agarran ciertos instantes de su vida para transmitirlos o pasarlos al cine o al teatro, porque quieren que la audiencia sienta cierta empatía hacia sus vidas, hacia lo que tuvieron que afrontar. Y pues bueno, esa es la esencia, ¿no? Del arte como en sí, transmitir una emoción, que se sienta el espectador en sus zapatos. Es que esa es la función del arte, no nada más del teatro o del cine, del arte en general. O sea, yo, pintor, estoy haciendo lo que me gusta. Nadie te obliga a estudiar teatro. No. Nadie te obliga a estudiar cine. O sea, te pueden obligar a estudiar derecho o eso medicina, sí te pueden ¿no? obligar. Y entonces ahí a lo mejor no estás haciendo exactamente lo que te gusta. Pero el hacer arte porque es algo que tú sientes, que tú te nace, que te vibra, que hay una energía, que te apasiona, que te decepcionas y demás. Y por eso te digo, diversión, disciplina y comunicación. Si no eres disciplinado, si no es divertido, pues nomás no pasa. El arte es eso, transforma al mundo. Nosotros vivimos alrededor del arte. Tu ropa, hubo un diseñador y alguien ocupó una gama de... Dime qué día de la vida no escuchas música. Dime qué día no estás en contacto con el arte. El arte nos rodea todo el tiempo. El diseño de este lugar, de este espacio, etcétera. Todo etcétera. Es arte. Todo Ay, es arte. qué mágico. O sea, qué manera de verlo ya. Ahorita voy a llegar con otra visión de cómo ver hasta mi cuarto, cómo lo acomodé. Hasta los momentos más caóticos. Sí. Hasta los momentos más caóticos. Es que, digo, el teatro y el arte es algo tan... Es tan bonito hablar de ello porque a veces lo sientes muy aislado de ti, pero como lo vas explicando, te lo van diciendo, es algo que siempre está junto a ti, es algo que vive dentro de ti, ¿no? Sí, yo creo que todo el tiempo estamos alrededor del teatro, insisto, no de manera directa, sino a veces no lo vemos, ¿no? Pero muchas de las cosas con las que nosotros crecimos, principalmente la sociedad mexicana que ha crecido mucho con telenovelas, ¿no? O sea, es parte de nuestra vida. Todas esas escenas que sacan de ahí, básicamente son sacadas de la vida real y entonces son, si lo podemos poner en un género, son géneros de pieza teatral y que van generando otras cosas, ¿no? Bueno, ya para
como ir cerrando esto, para ti, Jonah, ¿qué significa el teatro en tu vida? El teatro en mi vida es una forma de afrontar los retos, afrontar las adversidades, pero sobre todo de disfrutar cada momento que puedes y sobre todo compartirlo. O sea, Sí. no es que me lo quede, el teatro tiene que ser colectivo, no es individual. Yo podría estar tocando el violín en la punta de una montaña y yo disfrutar de la música, pero no habría nadie que me escuche. Pero sin embargo, yo tocando el violín en un escenario, aunque toque horrible, pero les estoy demostrando que a mí me gusta y la gente puede estar riéndose de que yo toco feo, pero yo estoy disfrutándolo. Es decir, creo que el teatro también es compartir, pero afrontar una forma, o más bien, ver una forma distinta a la vida. Y eso es el teatro para mí. Bueno, espero que a todos los que nos hayan escuchado ya vean el teatro y el arte de otra manera. Y bueno, para celebrar el Día Mundial del Teatro, ¿por qué no ir a una obra de teatro, no? Claro, hay muchísima cartelera, afortunadamente. Acá en Pachuca hay bastante, entonces yo les recomiendo que sigan varias páginas. Ahí está Foro Doble 9, está la misma Secretaría de Cultura. Y bueno, pues están los teatros que traen teatro comercial, Sí. Cedrus, Gota de Plata, Explanada, etcétera. En fin, digo. Pero acérquense, o sea, siempre hay algo que estar ver. disfrutando o viendo, y no solamente en teatro, sino en las artes. Muchas gracias, Jonah, por regalarnos este pequeño espacio y hablar de algo que te apasiona tanto, y me emociona verte que estás tan apasionado. Gracias a ustedes y gracias por compartir esto. Nada más un último consejo, estaría buenísimo que puedan revisar el mensaje del Día Mundial del Teatro. A veces lo hacen en video también y también está por escrito. En las principales páginas búsquenlo así. Y ahí les recordará un poco. ¿Por qué? Porque cada año también habla sobre nuestro contexto. Guerras, de precariedad económica, cuestiones de salud, etcétera. Incluso cuando fue COVID, también hubo un mensaje por ahí. Entonces les recomiendo que lo busquen hoy, que es el Día Mundial del Teatro. Bueno, pues ya tienen todos un consejo para buscar hoy en internet algo bueno, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más del teatro. Este fue el podcast de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Yo soy Ali, espero que hayan pasado un gran día y nos vemos a la próxima. Y bueno, pues ya hay que seguir aquí hablando como para darle una continuidad y estar así como que... Okay. Este año vienen varias compañías internacionales por el Festival del Día Mundial del Teatro.